En aras del tiempo Profe, comenzó... Ah, ¿puede dejar entrar a las personas que están esperando? no hay nadie esperando. Ah, que entonces están teniendo problemas para entrar. Es Sí, no, es que, que no saben cómo entrar porque hay solamente un link que es el que se ocupa siempre. pero tienen que después, tienen que colocar que tienen como que autentificarse, tienen que enviar el correo de la universidad y todo eso. Por eso que tiene una ley de configuración distinta. Igual que la sala de espera, porque son las medidas como de ciberseguridad que recomendó la universidad. Es verdad, porque si no después se cola gente. Sí, ya pasó en matemáticas, fue muy desagradable. ¿En serio, profesor? ¿Lo trolearon? No, ¿Trolearon las no, clases? a mí no, pero los de bachillerato sí, claro. Sí, Oh, claro, creo que le tiraron imágenes extrañísimas. Sí, los cabros. sí, lo garabatearon. Pero otros profesores están más asustados. Yo decía, échalo y sigue con la clase, que tanto, pero quizás qué cosas así eran como. Oh, Cada profesor reacciona distinto. Ya bueno, por mientras, comencemos en honor al tiempo. Sí, buenos días a todos. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a revisar en el primer bloque el trabajo en clases para fundamentalmente explicar el problema de las pensiones, no el ejercicio de matemáticas financieras de las pensiones, que es algo que cualquiera podría resolver si entiende lo que se está planteando. Sí. Entonces voy a ocupar el trabajo en clases que hicieron ayer para entenderlo. Entonces, ejercicio 1 era fácil, yo creo. Debían hacer una tabla de desarrollo, lo único que tenían que hacer era convertir la tasa de una simple anual a una efectiva trimestral, le da 3,5, y después te decía, mira, las primeras 3 cuotas no pago nada, después pago solamente los intereses, después 2 pago amortizaciones constantes de 300, y después la cuota es constante. Hizo él, te escucho. Sorry, profe, pero es que siguen que no pueden entrar y son varios. ¿Que tienen que hacerse una cuenta para entrar? Sí. O me poner el correo de la universidad. Po. Es que dicen que pusieron, que les pidió contraseña y pusieron la contraseña de la U, que de su mail, y no les resulta. Dile que hagan una cuenta de gratis en Zoom y que entre. Es que hizo, cuando uno se crea como cuenta en Zoom, como que te pide, pone un mail, una cosa así, probablemente es la contraseña que ellos pusieron. Si no, tienen que crearse una. yo entré por Facebook y me funcionó el tiro. Sí, ahora puedo entrar. Entré por Sí. Facebook O también. por Google, tienen como todas las opciones. Es que por Google tenían Así. que poner más datos y era mucho más largo. Por Facebook solamente la contraseña. ¿Será? Facebook, suena bien. Ya por ahí están entrando, mientras discutíamos eso entraron 5 más. Esperemos si total esta parte como que el TEC está resuelto arriba. Entonces ahí tenían que hacer la tabla de desarrollo, llegar a 0. Espero que ahí nadie haya tenido un problema. Si eso podría, si tuvieran un problema con hacer la tabla de desarrollo, que no era para nada compleja, hemos hecho cosas más terribles, debiera ser ya ahora sí grave. El resto sí era un ejercicio complicado. O sea, les diría que si este no es milla extra, es titánico. No por lo extenso, sino porque hay que entender qué te están preguntando. Entonces te decía, mira, una persona tiene 4 modalidades de pensión, que esa es la realidad. O sea, normalmente nosotros simplificamos el problema de un retiro programado, una renta vitalicia, y aquí te decía, mira, podría ser retiro programado, una cantidad finita de pagos, 10 años, 20 años, etcétera, o podría ser una renta vitalicia, infinitos pagos. Eso lo habíamos dicho la semana pasada. Pero podría ser una mezcla entre los dos, renta temporal con renta vitalicia diferida. Entonces, lo que tú haces es que todo lo que ahorraste, una parte lo envía a la FP para que te dé un retiro programado y el resto lo envía a una compañía de seguro para que te dé una renta vitalicia en el futuro. Entonces, tiene un retiro programado por invento, 15 años y después una renta vitalicia por el resto del tiempo. ¿Por qué haría eso? Porque quizás la persona no quiere tener un valor constante, quizás quiere viajar más al principio, entonces prefiere que la renta, la pensión sea alta en un principio y después se reduzca cuando pasa a la renta vitalicia. O una renta vitalicia inmediata con retiro programado. ¿Qué hago? Lo mismo, separo una parte para la FP, otra parte para la compañía de seguro. Lo que ocupo para la FP sea un retiro programado
ahora ya, instantáneamente, y la otra, una renta vitalicia también inmediatamente. Entonces tú combinas los dos pagos. Entonces, por ejemplo, por 5 años recibe el retiro programado de la AFP y la renta vitalicia de la compañía de seguro, y después de 5 años solo te quedas con la renta vitalicia. Podría ser parecido a lo que es la renta vitalicia diferida, no igual. ¿Sí? Son tus 4 modalidades de pensión. Entonces, ¿qué te decía? Un hombre tiene un sueldo de 800.000 y cotiza el 10% obligatorio en el multifondo D, que tiene una rentabilidad efectiva anual de 4,53% durante 35 años seguidos. El cotizante además ahorrará voluntariamente en una PB, que es el 2% de su sueldo bruto durante los últimos 20 años de trabajo antes de retirarse. Estos fondos serán invertidos en un fondo que tendrá una rentabilidad de 0,25% efectiva anual, y el Estado se va a poner con 15% extra de todo lo que ahorre la persona. Mensual, profe. No, Efectiva anual. mensual, perdón. Mensual, gracias. Al jubilarse se debe calcular la pensión mensual con todos los fondos obligatorios y voluntarios que tenga el cotizante y con la tasa de actualización informado por el regulador, que es de 3,0% efectiva mensual. ¿Sí? 0,3% efectiva mensual. Entonces, ¿cuánto tendrá ahorrado en total el cotizante al momento de jubilarse? ¿Cuánto podría obtener como tasa de reemplazo? Etcétera. Entonces me voy a pasar a pizarra. Aquí lo importante es entender el problema de matemáticas financiera que hay para las pensiones. El problema de las pensiones es bien simple. El valor futuro de todo lo que tú ahorres mensualmente va a ser lo que tú acumules en la cuenta de capitalización individual. Entonces vamos a tener fórmula del valor futuro, y le voy a poner aquí N1 menos 1 sobre R. Este 1, este 1. ¿Sí? Valor futuro de una anualidad. Listo. Este es tu monto total ahorrado. Y en ese momento, tú vas a obtener que esto podría ser, por ejemplo, un retiro programado. Lo voy a hacer de una sola forma. Pero podría ser un retiro programado, una renta vitalicia o una combinación de ambos. Entonces va a decir que esto debería ser la pensión mensual. Traído a valor presente durante N2 periodos, digamos. Si tú crees que es una renta vitalicia, entonces el N va a ser infinito, ¿sí? Y es obvio que aquí no voy a tener los mismos timing entre hombres y mujeres en el tiempo ahorrado. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Este es el momento de jubilación. Va a ser 2. Ya. Los hombres se jubilan a los 65 años. Mínimo. En Chile estamos hablando. Las mujeres, mínimo, ¿a qué edad se jubilan? 60. 60. Perfecto. Entonces, voy a poner acá, voy a poner aquí, inicio trabajo. ¿Sí? Y acá pongamos fallecimiento, muerte. ¿Sí? Entonces, ¿las mujeres hasta qué edad creen que viven en promedio? 85. Un poco más, 82. un poco más. 90. Un 87. poquito, ya. 90 es lo más cercano. O sea, la última tabla de mortalidad, que deberían actualizarla pronto, la 2015, decía que las mujeres viven en promedio hasta los 89. Y los hombres un poco menos. ¿Hasta cuánto? 85. Ah, perdón, 70. Un poquito más, 86. 86. Sí. Entonces, fíjense que si la persona empieza a trabajar a los 25 años, que cada vez está más complejo, digamos, trabajar eso todos los años continuados, entonces la mujer va a tener 35 años cotizados y el hombre va a tener 40 años cotizados. Entonces,
De acá a acá, la mujer tiene 29 años pensionada y el hombre tiene 21 años pensionado. Ya. Sin saber nada de matemática financiera, nada. ¿Quién tiene mejor pensión? Los hombres. ¿Por Los qué? hombres. ¿Por qué? Porque el monto que recaudaron se divide en menos tiempo, en Eso, menos Porque son- cuotas. Mayor, porque son- trabajan más años. ¿se entiende? Entonces, fíjense que esto es el doble. Entonces, obvio, aunque hayan ganado lo mismo, aunque hayan aportado lo mismo, es el doble de tiempo. ¿Sí? Entonces, la mujer es casi 1-1. Entonces, fíjense que es 35 contra 29. Y en realidad, esto no cambia, esto ha sido una constante. ¿Sí? Digamos que esto ha sido, lo voy a poner acá, una línea grande. Constante. Esto de acá no ha sido una constante, porque la gente cada vez vive más. Entonces, por ejemplo, cuando se diseñó el sistema de capitalización individual hace 37 años, casi 38 ya, la gente no vivía hasta esa edad. ¿Sí? Entonces, además, habían otros factores, pero primero partamos por lo más básico. La gente no vivía esa cantidad de tiempo y además se consideraban otros factores. Entonces, por ejemplo, en realidad este es el óptimo, pero hay otros factores que van a influir, ¿sí? Después vamos a ir a los números del ejercicio. Primero quiero que entiendan la lógica sobre el problema del sistema de pensión. Entonces, el ahorro mensual, ¿cuánto es? 10% del sueldo. ¿Sí? Bueno, ahora digamos que se está corrigiendo, va hacia 14. ¿Sí? La reforma del gobierno anterior proponía 15, este propuso 14, estallido social, etc. Entonces, ¿No era el 10,75? ¿qué? ¿No era el 10,75%? No, ese es el impuesto de la retención de la boleta de honorario. Que eso sí es lo que le retienen las personas honorarios, pero después como le va a faltar o le va a sobrar, igual en la declaración de impuestos podrían cobrarle el resto. ¿Sí? Pero actualmente es el 10 y está en propuesta de que sea el 14, que el 13 sea para tu cuenta de capitalización individual, un 1% a que sea un fondo colectivo. ¿Sí? Como para los que no pueden ahorrar tanto, que son más desvalidos en el fondo. ¿Sí? Entonces fíjense que esta es tu ecuación de matemáticas financieras para mejorar las pensiones. ¿Sí? Entonces, como que uno podría tener ciertas cosas que podrían mejorar la pensión. ¿Sí? Entonces, partamos por lo más simple. ¿Qué cosas podría hacer para mejorar la pensión? Trabajar más años. ¿Ya? Listo. Entonces, una razón es atrasar la edad de pensión. Listo. ¿Qué otra cosa podría ocurrir? No me vayan a Mejorar la decir, rentabilidad. ya, por ahí vamos, pero no me vayan a decir un disparate que alguien dijo morirse antes. Eso no puede pasar. ¿Entiendes? Ojo. Mejorar la rentabilidad, ¿ya? ¿Cómo mejoro la rentabilidad? Aportando más. Invirtiéndolo en distintos fondos. En los fondos que recomiendo. Primero en el A, después en el B y así. Pero eso hacen las AFP, pues ya lo invierten en distintos fondos. No, pero que los fondos sean más rentables, o sea, las inversiones de la AFP. ¿Cómo hago eso, po? Ustedes son los que van a tener que hacer eso, pues díganme cómo lo hacen. Porque en teoría suena bien, quiero ganar más plata. Sí, pues, pero nosotros mostramos que las tasas de los bonos en el mundo, ¿cuánto están dando? Negativas. Negativas. Po. Entonces, negativas ya no sonaba súper contraintuitivo, ya bueno, digamos cero. Eso es lo que renta un bono seguro, un bono de Alemania, un bono de Francia, cero. Chao. Bueno, entonces,
¿Cómo hago que renten más? No puedo, pues si además la Reserva Federal, el Banco Central, etcétera, bajan las tasas a más bajo todavía, 0,25, 0,5, entonces las tasas de los bonos en Chile en unidades de fomento dan negativo. Entonces uno dice, me encantaría cobrarle 10%, pero hay gente que se la está comprando por una rentabilidad mugrosa, 0,5%, 1,4% a 10 años. Entonces, hay un problema. El problema real de por qué las pensiones se han vuelto malas es porque en vez de subir esto, que es lo que ustedes proponen, esto está bajando. Eso está sucediendo en los mercados financieros los últimos 25 o 30 años. Entonces piensen que un bono del Tesoro de Estados Unidos durante los años 80 rentaba 10% al año. Hoy día renta 0,34% al año a un año y 0,54% a 10 años. Chao. Entonces, si tú tienes que las tasas bajan, no es así como quiero que rente más. Es cierto, se puede mejorar la rentabilidad, pero de otra forma. ¿A dónde tendría que ir a buscar las inversiones? ¿Acciones? Por ejemplo, lo que dice Felipe, es una cosa que se propuso. Entonces, la Super de Pensiones aprobó que los fondos podían invertir un 5% más en acciones. Y después tuvieron que anular esa aprobación, digamos, porque tenía que ir a la ley. Entonces era como inconstitucional que solamente el regulador les diera la facultad, sino que tenía que estar planteado en la ley. Porque además se reclamó eso. Dijeron, bueno, pero si voy a acciones, además de que puede ser más rentable, ¿qué podría pasar? Sea menos rentable. Que sea más Entonces, riesgoso. hay riesgo. Esa es la idea. No hay o es difícil encontrar cosas más rentables con menos riesgo. Entonces no es tan simple como muévase más acciones o váyase a invertir a Costa de Marfil. Claro, el bono a 100 años de Costa de Marfil pagaba una tasa de 20% al año, pero podría ser cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, por regulación, no puedo invertir en ciertas clases de activos, particularmente los fondos de pensiones, que son de los inversionistas institucionales, o sea, instituciones que administran el dinero de terceros, los que más mueven dinero en el mundo. Piensen, no sé, el fondo público de Noruega, como de los empleados públicos, tiene 3 trillones bajo administración, 3 billones de dólares, millones de millones. Entonces, ese fondo podría comprar lo que sea, invertir en lo que sea y le sobra plata todavía, con seguridad. Pero aún así, ese fondo no puede invertir en cualquier cosa, tiene que invertir en ciertos límites. Por ejemplo, que los bonos no sean bonos basura. Cuando uno invierte en un bono, sea lo que sea que sean los bonos, lo que uno dice es, mira, te van a dar 2 clasificaciones de riesgo, por lo menos, de 2 entidades distintas. Las clasificaciones son la mejor AAA y van bajando, AA, A, triple B, W, B, C y A, D es que están en default, que no están pagando. Cuando están entre AAA y triple B se conoce como grado de inversión. Lo más probable es que tú recuperes el valor de tu inversión. Cuando tú estás en el grado que está desde W hasta C o D muchas veces, entonces tú estás en el grado especulativo. Lo más probable es que no recuperes tu inversión. ¿Sí? ¿El Banco Central entonces está en AAA, profe? El Banco Central podría ser, depende. Los bancos centrales en general reciben una clasificación de riesgo internacional. Chile por mucho tiempo, durante el superciclo del cobre, tuvo AA menos. Por ejemplo, que es la misma que tiene Japón o la misma que tiene China. Ahora que nos gastamos todas las reservas que tuvimos durante el superciclo del cobre, cuando valía $4,5 el cobre, ahora que no somos superavitarios, sino que tenemos un déficit y tenemos que endeudarnos un poco, somos A+, pero eso todavía sigue siendo muy bueno, es lo mismo que tiene Japón. ¿Entiendes? Estamos en el rango más alto. En Latinoamérica, los que nos siguen de cerca están como 3 peldaños más abajo en la clasificación de riesgo. Eso es internacionalmente. Si uno va localmente, y la última clase del semestre nos vamos a dedicar harto a hablar de eso, si uno va localmente, el Banco Central sí es AAA, porque el que tiene la mayor probabilidad de pagar siempre es el Banco Central. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de imprimir dinero, que era lo que decíamos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los fondos de pensiones no pueden invertir en los bonos especulativos, que a veces se les llama bonos de alto rendimiento. Para que rindan harto, renten harto, los high yield deberían tener alto riesgo.
no puede obviarse eso, ¿sí? Y otras veces menos marqueteros se les llama bonos chatarra. Los bonos basura o junk bonds son esos bonos que, por ejemplo, LAN, pero no LAN ahora. LAN desde que se fusionó es un bono W+, no puede comprarlo una FP. Entonces, por eso para la empresa a veces es muy sensible que su clasificación de riesgo sea al menos BBB-, porque cuando están en ese límite entre BBB- y W+, que es el peldaño de abajo, y caen, lo que se llama un ángel caído, lo que ocurre es que les es muy difícil volver arriba. Y se le encarece mucho el costo de financiamiento, porque todos los que le están prestando plata a través de bonos tienen que deshacerse de ellos. Y en vez de tener así un mercado, te queda un mercado pequeñito, porque en realidad te tienes que dedicar a inversionistas más sofisticados, hedge fund y otros fondos que te aforran duro. La tasa de interés sube mucho. Entonces, empresas que están al límite, tipo Entel o Cencosud, están que caen, tratan de defenderla con diente, uña, con todo lo que puedan, porque si caen, problema. Al revés, las que caen, LAN, desde que se la quitaron y cayó a grado de chatarra, trató de hacer lo imposible por mejorar financieramente solo para obtener eso. Entonces podría descuidar su negocio operativamente para llegar a eso. ¿Sí? ABCDIN, que se acaba de coger a la quiebra de AD Retail, la reestructuración financiera, bueno, tuvo la clasificación chatarra por mucho tiempo. ¿Sí? BTR, Automotora Gildemeister, etcétera. Hay varias empresas, Casino Enjoy que tiene una situación financiera muy, muy delicada, pre-coronavirus, ahora más delicada todavía, estaba en esa categoría de chatarra. Entonces, por eso en el mercado de Chile se habla que esos fondos son no FPables, perdón, esos bonos son no FPables. No lo pueden comprar la AFP. Y como no lo pueden Profe, comprar la AFP, hay problemas. ¿qué, Felipe. qué influye en que se vuelva chatarra? Por ejemplo, que sea incapaz de pagar. Por ejemplo, que tú ves que va a tener malos flujos de caja, tiene malas utilidades, los accionistas tienen muy poco patrimonio comparado con los pasivos que tienen los acreedores, ese tipo de cosas. Los activos son de mala calidad, o vendía algún activo esencial, ¿se entiende? Entonces, son más Gracias. o menos ciertos factores. Al final vamos a decir, mira, estos son los ratios que calculo los Cohen, pero intuitivamente es como, si tengo mucho riesgo de que no pague, entonces le bajan la clasificación de riesgo. Para los países influyen otras cosas. La disciplina fiscal es una cosa muy importante. Entonces Chile, todas estas exageraciones de que Chile va a caer, que recibir el gobierno que sigue con deuda, etcétera, y todos los gobiernos de izquierda y derecha dicen lo mismo, ¿no? Que el gobierno anterior fue súper irresponsable. Bueno, en términos internacionales se ha mantenido por 10 o 15 años esta clasificación de muy, muy buena. O sea, los que nos siguen cerca, Perú o México, están 3 o 4 escalones más abajo. Entonces, en términos de tasa de interés, lo que paga Chile es muy poco. Y comparativamente con el resto del mundo tiene poca deuda. Poca deuda. ¿Sí? Profe, Entonces, eso puede hacer la diferencia. Entonces, las APB, de nuevo, ¿cómo funcionan en ese sentido? las APB, ¿a qué te refieres con la APB, perdón? Que si en este caso habíamos dicho que las AFP son las encargadas de invertir nuestro dinero Ajá, en distintos proyectos, bonos, etcétera, ajá. ¿las APP funcionan de la misma manera? Onda, ¿Pero uno qué les pasa serían las APB? Perdón. Tenemos la AFP, la administradora del fondo de pensiones, y el APB es el ahorro previsional voluntario que hacen las personas. Entonces, este 10% que ponemos acá es el obligatorio, pero las personas podrían aportar más plata. claro. Y eso es el APB. Tú podrías hacer que ese APB no lo administre tu FP, lo administre un fondo mutuo, lo administre una corredora de bolsa, lo administre una caja de compensación. O podrías hacer que lo administre tu misma FP. Pero en el fondo, pero el APB es como la plata que tú tienes acumulada voluntariamente. Entonces, a diferencia del fondo obligatorio, digamos, que tú no puedes sacar plata, el APB tú puedes retirar plata. Y tiene un tope al año que tú puedes retirar que no, el Estado no te cobra de vuelta. Porque en el fondo, si tú pusiste 1 millón, el Estado va a decir, mira, esto podrías rebajarlo de tu impuesto, o yo te pongo 150 lucas más. Y ahí depende en qué escala impositiva estás, si te conviene el régimen A o el régimen B. Pero como el Estado te pone plata, es un incentivo para que tú lo ahorres para la pensión.
Si tú tienes un accidente y necesitas sacarlo para una operación, tú lo puedes sacar, es de libre disposición. Lo que pasa es que si sacas más que el tope, que debe ser en estos tiempos como unos 6 millones al año más o menos, entonces si sacas más que eso, el Estado te va a decir, bueno, toda la plata que puse yo, devuélvemela, porque no lo ocupaste para pensionarte, lo ocupaste para otra cosa. ¿Sí? Y ese APB se puede destinar a que lo administre cualquiera, no tiene por qué ser una de las AFP. El obligatorio, estoy obligado a que sea una AFP. Ah, ya. Gracias, profe. Entonces, mejorar la rentabilidad es difícil, no es imposible. ¿Hacia dónde se ha ido en términos regulatorios? Hacia activos alternativos. Por ejemplo, no sé, los que están en el electivo de introducción a las inversiones con nosotros y con el profesor Valenzuela, deberían tenerlo más claro, pero los activos alternativos se refieren, por ejemplo, a invertir en bienes raíces, real estate, o invertir, por ejemplo, en concesiones. Entonces, lo que más dicen los fondos de pensiones es, mira, si hay una autopista que construye una carretera y después la opera, gana 10%. Yo le financio prácticamente toda la autopista con un bono, 300, 400 millones de dólares, que es casi nada para los fondos de pensiones. Piensen que los fondos de pensiones, hasta antes de la crisis coronavirus, tenían algo así como 220 mil millones de dólares. Entonces, 400 es casi nada. Decían, mira, yo le pago toda la autopista o prácticamente toda, pero ellos me dan una rentabilidad de 3, de 4% al año y la autopista tiene 10, 15%. Es mejor que nosotros fuéramos contra la concesión completa y que la AFP construye y opera, etcétera, y se gana todo el margen, porque el riesgo es prácticamente el mismo. ¿Sí? Entonces, por eso se han movido a estas inversiones alternativas o activos alternativos que podrían ser infraestructura, concesiones, puentes, hospitales, cárceles, etcétera, strip centers, mall, ¿sí? Real estate, o invertir en otros tipos de fondos, por ejemplo, fondos de capital privado. No solamente en sociedad anónima abierta, sino que dar préstamos privados, dar private equity, comprar acciones de empresas que no son sociedad anónima abierta, que son menos líquidas, son más riesgosas, pero su rentabilidad parece ser mucho más alta. O invertir en hedge funds, un fondo de cobertura hace cosas rarísimas. Va, compra una empresa que está en la quiebra, la desmiembra, vende los activos por separado, la llena de deuda, saca una parte a la bolsa, la otra la guarda, después emite un bono convertible, sanea toda la deuda y ahora vale el triple. Profe, Raro. Ajá. que hablando desde la ignorancia, pero ¿por qué dicen, o he escuchado muchas veces que la AFP se robó la plata de hace 30 años, que el sistema partió y fue un fracaso, que dónde está la plata de la gente que cotizó? ¿Eso qué explicación le dan? ¿O si es que es puro cagüín nomás? ¿O si es que pasó en Bueno, verdad? vamos a tratar de desmitificar todo eso, para que la discusión sea números, no sea, no, que las pensiones son malas. Bueno, malo no es un número, ¿se entiende? A lo que se refieren normalmente eso no es contra la AFP, y eso es una ignorancia de la gente, es contra el Estado. La gente que ya había trabajado algunos años cuando se cambió al nuevo sistema de pensiones, el año 82, tiene lo que se conoce como un bono de reconocimiento. Entonces, el Estado te reconocía que tú habías trabajado, invento, desde el año 75, entonces tú tenías 7 años de ahorro, pero como antes el sistema era de reparto, es decir, tú tirabas plata a un fondo y cuando te pensionara el Estado te iba a pagar de alguna forma con la plata del fondo, o si es que no había, sacaba de otra parte del presupuesto. Ese es un sistema de reparto. En el sistema de reparto yo sé que lo que voy a obtener es de beneficios definidos. A futuro sé que me van a pagar una pensión de 500.000 pesos. Listo. Entonces lo que no sé es cuánto aporto. En este sistema de capitalización individual, tú sabes cuánto aportas, 10% de tu sueldo más el APB que a ti se te ocurra y listo. Lo que no sabes es cuánto va a ser tu beneficio en el futuro. Entonces, sabes cuánto aportas, no sabes cuánto es la pensión. Todo lo que tú aportes es solamente tuyo. Otro mito del sistema, no, es que la AFP se queda con mi plata. No, eso no es así, porque lo que tú tienes ahorrado es un pasivo para la administradora de fondo de pensiones. Entonces, los estados financieros del fondo de pensión son una entidad legalmente separada del resto de la empresa. Entonces, el multifondo A de Habitat
es distinto del multifondo B de Hábitat, del C legalmente. Y la FP Hábitat es distinta como empresa del resto de. Entonces vamos a explicar qué cosas podrían mejorar o no eso. ¿Sí? Entonces, ese mito se refiere a el bono de reconocimiento que te daba el Estado. Entonces, si tú habías ahorrado 7 años antes de cambiarte al sistema, te decían, mira, usted debiera tener más o menos, no sé, 5 millones. Listo. Entonces, cuando usted se pensione en el futuro, el Estado le va a pagar este bono de 5 millones ahora, más todos los intereses que acumule hasta pensionarse, digamos, no sé, el año 2000. Listo. Entonces, cuando tú te pensionabas, ocupabas el bono de reconocimiento, el Estado te lo cambiaba, era como un cheque, te lo cambiaba por plata que había ganado interés, etcétera, y eso se depositaba al fondo de pensiones para calcular la pensión. ¿Sí? A eso se refiere como con la deuda histórica o con lo que el Estado cerró. Perfecto, gracias. Entonces, pueden ir a estos activos alternativos, otras opciones, y parecen tener una mejor relación entre que dan más rentabilidad no con tanto riesgo como invertir en bonos extrañísimos, o invertir en acciones o en fondos mutuos, etc. ¿Sí? Entonces, lo otro es obvio, aumentar la tasa de cotización. Tasa de cotización. ¿Sí? Entonces, 10% parece ser poco, porque miren, si eso lo vemos como un porcentaje del sueldo, ¿cuánto te interesaría que fuese la pensión mensual como un porcentaje del sueldo? ¿Cuánto creen que ustedes que es razonable? ¿Cuánto creen que es razonable de pensión como porcentaje del sueldo? ¿Eso es como lo que hicimos una ayudantía? ¿Sí? Depende. 30%. 3/4. ¿Cuánto? Como un cuarto. 75%. Muy poco. 70 Miren, 3/4. piensen esto. Un 60. egresado promedio gana 1.200.000. ¿Le gustaría tener una pensión de 300.000? No. Listo. No sirve así. Denme más. El 75%. Ya, por ahí va. La OSDE hoy en día habla de 70%. Cuando se diseñó el sistema, un 70%. Obviamente uno dice, no, me gustaría tener un 150%. Sí, pero aquí hay parámetros. Entonces la OSDE hace el estudio y dice, mira, cuando las personas se jubilan ya no tienen el mismo nivel de gasto que cuando estaban activos laboralmente, porque ya tienen pagada la casa, los hijos, etcétera. Entonces quizás es razonable que con 70% no se empobrecen ni se enriquecen. ¿Sí? Con 70% pueden mantener el estándar o calidad de vida. Si es menos que eso, se empobrecen. Si es más que eso, entonces pueden viajar por el mundo todos los años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces el problema es que fíjense que tú aportas el 10% y quieres obtener un 70%. Uno dice, no, pero es que si ahorro por más tiempo, ya es cierto, si tú ahorraras realmente por más tiempo, entonces tendría sentido. Pero en el caso de las mujeres, no es que vayas a ahorrar más tiempo. Entonces, si tú le entregas 10% de tu sueldo y quieres que te entreguen de vuelta 70%, está difícil. No es imposible, pero está difícil porque las AFP tendrían que hacer magia para multiplicar por 7 tu plata. ¿Se entiende? Hay un efecto de composición en el tiempo de los intereses sobre los intereses o rentabilidades sobre rentabilidades, pero está difícil. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es que tú aportes mensualmente. Entonces, subir esto, y vamos a llevar ahora por qué las mujeres y los hombres tienen cosas distintas, pero subir el 10% va en la línea correcta. Si no, entonces lo que uno podría tener que bajar es acá, ¿sí? Que es atrasar la edad de jubilación, no de morirse antes. Entonces que las personas trabajen más, porque si trabajan más, sube ese y baja este. Entonces automáticamente el monto es más alto. Pero un error muy común en la discusión pública es hablar, no, es que la pensión era de 200 lucas. Bueno, 200 lucas ¿es bueno o es malo? Malo. ¿Por qué? Depende de cuánto robo. Eso es. O sea, si tú ganaste 150 lucas toda tu vida, pues ahora es ilegal, pero puede haber sido en los años 90, era mucho más que el sueldo mínimo era 70 lucas. Tú ganaste 150 en promedio y tu pensión es 200, es buenísimo.
¿Se Y entiende? depende también si es que tuvimos laguna en nuestro periodo laboral. Ya, hacia allá voy. Entonces, fíjense que hablar de esto como un monto es un error. Por eso lo que se tiene que ver es la tasa de reemplazo. Porque además yo digo, mira, tú ganas una pensión de 800.000 pesos en Chile, ¿sí? Que es decente. O tú ganas 3.000 coronas noruegas en Noruega. ¿Qué es mejor? ¿Ven? Depende Incomparable. cuántos son 3.000 coronas noruegas. Eso es. Es incomparable nomás, pues no tengo idea cuál tipo de cambio es la corona noruega. No puedo comparar. Entonces, por eso que no se puede comparar en términos monetarios. Esa es una falacia que cometen todos, ¿no? Es que el 80% de las personas tiene una pensión por debajo de 500.000 pesos. No sé pues, cuánto han ganado en su vida. Esa discusión no debe ser así. Si me dicen que eso del 30% es un asco. Si me dicen que eso del 90% es muy bueno. ¿Entiendes? Todo esto es proporcional a cuánto tú hayas ahorrado. Obviamente tiene ciertos problemas el sistema, pero tampoco es que sea solo de capitalización individual, ojo, eso es otra cosa. No, es que esto es muy egoísta, etcétera. El sistema ya se corrigió hace 14 años. El primer gobierno de Michelle Bachelet lo primero que hizo fue crear el pilar solidario. Entonces, el sistema está basado en 3 pilares. Uno, lo que tú aportes, ¿sí? Tu cuenta de capitalización individual. Segundo, el incentivo a ahorrar más, el APB. El Estado se pone con plata, ¿sí? Y tercero, el pilar solidario. El Estado constituye un fondo para apoyar a los que no pueden, no sé, ganan el sueldo mínimo y tienen 3 hijos, 4 hijos y no pueden ahorrar más nomás. ¿Se entiende? O trabajan informalmente, entonces, no sé, los taxistas, ¿sí? Muchas veces los casos de las trabajadoras de casas particulares, las nanas, le pago el mínimo y después porque le pueda dar el excedente a ella en mano porque es súper complicado y no ve el beneficio de la pensión. ¿Se entiende? Entonces, en esos casos, las personas quizás llegan con 20.000 pesos, 50.000 pesos. Bueno, al momento de pensionarse existe una pensión mínima, la pensión mínima. La pensión mínima hoy en día es cerca de los 190.000 pesos. ¿Sí? Y va subiendo proporcionalmente a que suba el sueldo mínimo, porque en el fondo es más o menos el 70% del sueldo mínimo. Profe, ¿Sí? ¿por qué decían como que había gente que recibía pensión de 10.000 pesos y cosas así? Bueno, primero hay que ver esos datos. Hay veces que eso puede ser una exageración, pero puede ser, pero esa persona se jubiló con eso hace 25 años. ¿Entiendes? Quizás no 10.000 pesos, pero sí hay algunas personas que son de 80, etc. Entonces, un error del sistema al tiro es que cuando reajusta la pensión mínima es solamente a los nuevos jubilados, no a los actuales jubilados. A mi parecer, debiera ajustarse para todos y entonces así todo lo que falta en todo caso lo tiene que poner el Estado. Por eso todos dicen, ya mejoremos la pensión y la salud y la educación al tiro. Sí, para hacer esas 3 cosas, ¿qué debería hacer? ¿A alguien se le ocurre cómo Recursos mejorar? ilimitados. ¿Ah? Casi que recursos ilimitados para hacerlo todo de uno. Bueno, o sea, tendría que subir los impuestos. Ah, no, impuestos no. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente, la gente que gane menos de unos 700 u 800.000 pesos Bajarle el mensuales al sueldo a los año, políticos. tiene, queda, queda en ese sentido de manera, queda, digamos, no quedan exentos de impuestos, no tienen que pagar, ¿sí? Entonces eso hace una diferencia significativa. Por eso que la empresa lo que va a hacer es que si le paga una parte no menor a los trabajadores, entonces podría retener impuestos y esos impuestos se ocupan para pagar la pensión, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Volví, perdón, fue una urgencia.
Entonces, miren, si yo recaudo más impuestos, con seguridad uno lo que podría hacer es pagar mejores todo. Mejor salud, mejor pensiones, mejor educación. Pero si la gente cree que esto va a caer del cielo, es imposible. Hay que cortar carreteras, hay que cortar hospitales para hacer otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, aumentar la tasa de cotización, mejorar la rentabilidad y atrasar la edad de jubilación parece algo que uno puede discutir. Porque en el fondo tú podrías decir, mira, es que el 70% de 300.000, que es el sueldo mínimo hasta antes del 18 de octubre, es muy poco. Ya, pero ¿por qué es muy poco? ¿Es porque la AFP lo han hecho mal? ¿O es muy poco porque el sueldo mínimo es muy poco? Fíjense que aquí, todo, no, es que la AFP nos roban, hay que destruirla, etcétera. Nosotros vamos a mostrar los datos de la OECD. Pero en realidad, si tu sueldo ha sido malo toda la vida, no es culpa de la AFP, es culpa del sistema laboral que el sueldo es malo. ¿Se entiende? Entonces quizá estamos culpando al enemigo equivocado en el fondo. Lo mismo que yo les digo en contabilidad, mira, las farmacias, farmacia humana coludida tiene un margen de 3%. Laboratorio, Merck, Pfizer, etcétera, sin coludirse tiene un margen del 40%. Entonces, obviamente, si quiero bajar el precio de los medicamentos, debería regular al laboratorio, porque la farmacia se va a bajar 3% y quebra. El laboratorio se baja 20% y no le pasa nada. Ahí está el cambio significativo. ¿Se entiende? Esto está estudiado por la encuesta de protección social, por ejemplo. Entonces, esto no lo entiende el 95% de las personas. ¿Sí? Es una discusión más compleja. ¿Sí? Profe, ¿cómo se llama la encuesta que dijo? EPS, encuesta de protección social. Profe, una pregunta. Ajá. Que en el ejercicio de pensiones que subió el video, había una tasa de reemplazo en el hombre como del 102%. Es casi imposible llegar a una tasa de reemplazo del 100, ¿no? O si hay casos. Digamos que es posible, es improbable. Ah, eso es. Para O sea, ser no se justo con los da. profesores de estadística. Porque, claro, es difícil. Mire, la realidad es que los hombres no andan tan lejos de las tasas de reemplazo de 70%. Andan 65, 68%. Entonces, insisto que lo que hay que ver es la tasa de reemplazo, nada de que yo 300, porque tú podrías haber ganado 10 millones de pesos al mes y tu pensión es de 1,5 millones y un asco para ti. ¿Se entiende? Entonces eso es relativo a cualquier persona. Para comparar con los países nórdicos, que son los que tienen las mejores pensiones en el mundo, Holanda particularmente ha sido elegido los últimos 2 años el mejor sistema de pensiones del mundo, tienen que hacer otras cosas. Por ejemplo, la cotización acá no del 10, en los países nórdicos el 20, y hay otro esquema, en los países nórdicos dicen, mira, 10 el mínimo, más todo lo que quiera poner el trabajador como voluntario, pero no es voluntario, en el fondo tienen que hacerlo obligatoriamente, pero ellos definen el porcentaje, y ese mismo porcentaje el empleador. Entonces, si tú pones 5% extra, el empleador pone otro 5 y en conjunto hacen 20. Con 20, las tasas de reemplazo en los países nórdicos, en Finlandia, en Noruega, etcétera, son cerca del 70%. Entonces, como que ahí tiene mejor... ¿Son las mismas? Perdón, Benjamín. ¿Las edades de jubilación son las mismas allá? No, no son las mismas. Porque, mire, lo que es obvio es hacer esta corrección. Bueno, mire, voy a borrar el esquema, voy a guardar este y voy a borrar el esquema para ver la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, pero lo que es obvio es que las edades se equiparen. ¿Sí? Porque si las mujeres viven más y se pensionan antes, es ridículo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué las pensiones de las mujeres son peores? Por las lagunas que tienen algunas. Ya, tienen más lagunas. ¿Por qué tienen más lagunas? Puede ser por embarazo. Ya, eso ¿A qué es se refieren lógico. con lagunas? Perdón, que en ese tiempo no han cotizado. No han cotizado en la AFP en el caso de Chile. ¿Sí? Ya. Pero no es por embarazo. Se dedican a cuidar a los hijos y no trabajan en ese tiempo. Eso es.
Entonces, fíjense que cuando tienen lagunas, porque es biológicamente imposible que los hombres tengan a los hijos, entonces es obvio que las mujeres van a tener el pre y el postnatal, pero eso ya está cubierto en el sistema. En ese momento, la ISAPRE paga los platos, digamos, el sueldo, ¿sí? O lo que haya tenido que sobrar o faltar para el fondo de pensiones va a ser cotizado. Entonces, en ese caso está cubierto, no hay esta laguna, esta falta de plata, los platos rotos los paga la ISAPRE, no hay problema en eso. Listo. Pero lo que pasa es que generalmente después de eso las echan o por lo general no contratan gente joven, lo mismo, porque pueden quedar embarazadas. Es cierto, pero hay estudios que dicen que eso es una estupidez, porque por ejemplo las empresas más rentables del mundo tienen CEO mujeres. Entonces dicen, no, es que en verdad, claro, si van a quedar embarazadas, etcétera, pero eso es como economía del pasado, economía competitiva, no economía colaborativa. Está probado que las empresas que van a la bolsa y tienen CEO mujeres son mucho más rentables, que además las mujeres trabajan menos horas y son más eficientes en esa hora. O sea, hay millones de estudios. Entonces, pero es cierto que no las contraten, pero de nuevo ahora ya es que no tiene sueldo y por eso podrían quedarle en laguna, pero proviene de una ineficiencia más grande, porque en el fondo lo que tienen que pensar es esto, mira, no quiero mandar a los 6 meses al hijo a la sala de cuna, que eso podría pasar, es lo más habitual. Entonces, tenemos que decir, ¿quién deja de trabajar? Y entonces aquí apliquemos economía pura. ¿Qué papá debería dejar de trabajar? El que gana menos. Eso. ¿Y quién gana menos? Generalmente las mujeres. Estadísticamente la mujer. Entonces es una, sí, es una inequidad del sistema laboral, no es una inequidad del sistema de pensiones. ¿Se entiende? Porque las mujeres siendo más eficientes en exactamente el mismo cargo ganan menos, lo cual es ridículo. ¿Se entiende? Entonces, claro, si yo digo, bueno, si el hombre gana menos, que el hombre renuncie, pues si la mujer gana menos, que la mujer renuncie, pero en el mismo cargo es más probable que renuncie la mujer. ¿Sí? Dejemos del apego maternal y todas las otras ventajas que nos puedan decir la gente que se dedica a esto que tiene con el niño. No, mira, económicamente el que gane menos tiene que dejar de trabajar si se quieren quedar con el hijo, porque eso influye menos en el presupuesto de la familia, en el fondo. ¿Sí? Entonces, tienen más laguna. Segundo, ganan menos. Me conviene. Profesor, ¿y que se jubilen antes? Listo. Se jubilan antes. ¿Qué otra cosa? Cotizan menos. Bueno, se jubilan antes y por tanto Lo de cotizan las menos. casas, Por tanto, que son más aversas al riesgo. es cierto, pero eso no es tan intuitivo. Cotizan por menos tiempo y viven más. ¿Sí? Y es cierto, las mujeres son más aversas al riesgo. Profe, Con ¿a qué se aversa al refiere riesgo con se... aversa al riesgo? Perdón, de nuevo. ¿A qué se refiere diciendo que son más aversas al riesgo? Con aversión al riesgo nos referimos, que era justo lo que iba a explicar, que rehuyen del riesgo. ¿Entiende? Como que si ustedes dicen, mira, ¿le gustaría perder toda su plata? No, ya eso es aversión al riesgo. Hay alguien que dice, oh, qué entretenido perder toda la plata, amante al riesgo. ¿Sí? Si alguien dice, me da lo mismo, entonces neutral al riesgo. ¿Sí? Entonces se ponen los fondos que rentan menos. Claro, pero eso seguro. es. Entonces, fíjense que los fondos del A es el más riesgoso. Y van bajando B, C, D, E, el menos riesgoso. Ninguno es libre de riesgo, entonces también hay otras cosas que dicen, no, es que el E siempre sube. No, el E no siempre sube. El E es probable que baje menos, que su volatilidad no es que un año rente 50 y el otro caiga 50, que puede pasar el A en la crisis subprime, y ahora le está pasando eso al A. Pero el menos, invierte en bonos de gobierno, entonces sube, pero todos los años sube 2%, 3%. ¿Entiendes? Que yo he visto igual harto el comentario de que cuando, ¿cómo era? Que si se gana plata, las AFP las gana, pero si se pierde, por lo general pasa como al cotizante. Otro mito. Si vamos a derribar todos los mitos. Cuando vayan saliendo esas preguntas, acuérdenme para que vayamos derribando todos los mitos.
Pero quizás que son más aversos al riesgo no es tan intuitivo, pero es una cosa biológica y está probado en Australia, en Suiza, está probado en la mayor parte de los países del mundo. Pero en el fondo, los hombres salen a trabajar y entran a cotizar en el fondo A, y las mujeres al tiro se mueven al fondo B. Y entonces, como es menos riesgoso, en el muy largo plazo producen menores rentabilidades. Entonces, por ejemplo, pre-crisis, el fondo A había rentado algo así como un 7 UF más 7% al año. En cambio, el E había rentado UF más 4% al año, que es probable que nunca más obtengan esa rentabilidad en la vida. Y hay que hacer esa pérdida y hay que tratar de repensar esto y aportarle más plata y contribuir de otra forma. Entonces, de esa forma, lo que ocurría es que la empresa, la persona, si se va a un fondo menos riesgoso, que quizás gana 0,5% menos, o 1% al año, que uno dice, no, no es tanto, sí, pero en la composición por 35 o 40 años trabajados, hace una diferencia notable. Entonces, el que sean más aversa al riesgo produce eso. Y además hay otros estudios como más específicos, por ejemplo, que las mujeres al volverse mamás se cambian de un fondo, del A al B, porque sienten como psicológicamente, esto todo es psicológico, que son las responsables de la familia, etcétera, como que no tiene mucho que ver si se cambia al A o al C, sigue siendo igual de buena mamá, pero se cambia. Profe, Estadísticamente es un dato. ahora con la crisis del coronavirus, que había gente a punto de pensionarse y que tenía tenía toda su ahorro en el fondo A, No, no ahora puede. perdió. Ah, ¿no puede? No puede. O eso alguien preguntaba que ir cambiándose de fondos. Voy hacia eso. En la teoría de los fondos de pensiones está basado en un premio Nobel de Franco Modigliani, que es la teoría del ciclo de vida. Las personas pueden iniciar su carrera laboral y colocarse en el fondo que quieran. Pero después, de acuerdo a su tramo de edad, se van moviendo al B, al C, al D y al E. Cuando llegan al cerca de pensionarse, hasta, si no me equivoco, 10 años antes ya no pueden estar en el A. Y después, 5 años antes, solamente pueden estar en el D o en el E. Entonces, por eso que cuando dicen, no, los fondos de pensiones cayeron todos, no. ¿Cuál fondo de pensión primero? El A es probable que se haga pebre porque invierte mucho en acciones y las acciones están destruidas porque las empresas están paradas y no pueden hacer nada. Pero los bonos de la empresa y los bonos de los gobiernos, por ejemplo, por el contrario, porque ahora como las tasas fueron bajando, entonces los mismos flujos que prometió un bono hace 10 años, ahora descontar una tasa más baja, te da más en valor presente. Entonces puede ser que el fondo E le esté yendo mejor, aunque el fondo A le esté yendo mal. ¿Entiendes? Entonces los que están cerca de jubilar están protegidos porque el sistema está diseñado bien en ese sentido, que se vayan moviendo a través de la vida hacia fondos menos riesgosos. Porque está probado que las personas, al principio ustedes dicen, miren, si ganan 1 millón de pesos y lo apuestan todo al casino y lo pierden, lo recuperan al mes siguiente. Si una persona a puertas, digamos, de jubilar, apuesta todo su fondo de pensiones y lo pierde, se quiere suicidar. Es distinto. Las personas son más aversas al riesgo cuando están más viejas, son menos aversas al riesgo cuando están empezando a cotizar para las pensiones. ¿Se entiende? Y hay algo que es obvio. ¿Cuál será el aporte más importante que hace a tu fondo de pensión? Cuando soy joven porque tiene interés más tiempo. Eso es. Porque ahora entienden la idea del valor compuesto en el tiempo, etc. Entonces, si tú pones, por ejemplo, las AFP propusieron eso, dar un bono por hijo nacido, 100.000 pesos. 100.000 pesos cuando naciera la persona, que lo único que tenía claro es que si no fallecía entre medio iba a llegar a pensionarse, se iban a convertir en 6 millones, se iba a multiplicar por 60 cuando se pensionaran en 60 años después. Entonces, poner 100.000 pesos ahora era mucho mejor que poner 6 millones cuando a la persona le faltara plata para jubilarse. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que esos aportes iniciales son los más valiosos por el efecto composición. Pero ¿a cuántos de ustedes les preocupa su pensión? A nadie. Entonces van a salir a trabajar en 2 años más y van a decir, ah, ya, después voy a preocuparme el ahorro. ¿Cuándo les va a preocupar el ahorro para la pensión? Cuando estamos cerca de jubilarnos. Y ahí va a ser muy tarde. ¿Se entiende?
Entonces, ese es el problema de las pensiones. Entonces la gente dice, no, ahora voy a hacer APB, porque me faltan 5 años para jubilarme, ya estáis tarde. A menos que le metáis 1 millón de pesos o 2 millones de pesos mensuales, no, ya no hay. Porque además, por ejemplo, la bonificación que hace el Estado tiene un tope de 2 millones al año. Entonces, si tú le pusiste 25 millones al año, el Estado no te va a bonificar los 25 millones, porque lo que apunta es que esto se haga a través del tiempo. Por eso que si han visto comerciales de FP en el último tiempo, bueno, después del estallido social los cortaron todos, pero antes de, ya no estaban enfocadas en contar la clásica historia. Nosotros somos la FP Capital y hemos sido los últimos 10 minutos en los mejores en el fondo A, pero nosotros hemos sido los mejores Habitat, el mejor en el C desde que existen las pensiones, y nosotros no, los mejores en el E los últimos 12 meses, y nosotros en el B durante los últimos 3 meses, y cada uno agarraba el dato que pudiera para decir que era el mejor en algo. ¿Sí? Las FP dejaron de presentar esa publicidad y se enfocaron en educación financiera. Esto mismo que nosotros estamos haciendo, pero bastante más complejo para gente que no tiene ninguna idea de matemáticas financieras, explicárselo a los trabajadores. Mire, usted debería tratar de no tener lagunas, debería tratar de aportar más que el 10%, puede hacerlo con nosotros, puede hacerlo con un fondo mutuo, llame a su banco y pregunte si es que tiene banco. ¿Sí? Entonces, mire, es insuficiente que las mujeres se jubilen a la edad mínima, a los 60. Si usted la traza de los 60 a los 65, podría haber una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces, todos estos factores repercuten en el monto que uno calcula de la pensión. ¿Sí? Vamos a seguir quitando esos mitos, vamos a mostrar la rentabilidad de los fondos, etcétera, pero pongámosle los números que estaban en el trabajo en clase. ¿Sí? Entonces uno decía, ya, ¿cuánto tendrá ahorrado el total del cotizante? Entonces lo que hay que tener ahí es el valor futuro. Entonces decíamos, mira, primero, en cualquier ejercicio convierto la tasa efectiva a lo que necesito. Aporta mensualmente, entonces necesito una tasa efectiva mensual de 0,37%. Y luego entonces decíamos, mira, yo gano 800.000, cotizo el 10% obligatorio, o sea, son 80.000 pesos mensuales. Va a ahorrar durante 35 años, te decía el enunciado, entonces debería llevarlo por 420 meses a valor futuro. Va a tener 80 millones. Hagamos eso, el traslado a real. Con 80 millones al momento de jubilarse, ¿cuánto creen que va a ser la pensión de una persona? ¿Hombre o mujer? Da lo mismo. Bueno, sí, un poco da lo mismo en ese caso. ¿Cuánto creen? En promedio, si tengo 80 millones, ¿cuánto creen que les van a entregar mensualmente? Yo diría que ojalá... ¿Un poco menos de 5? O sea, no, nada. No. O sea, quizá al año, porque yo creo que ojalá por 80 millones te den 400.000 pesos. Pero 80 millones es súper harto. Entonces aquí las personas dicen, no, entonces mejor denme mis 80 millones, yo compro una casa y la voy a arrendar por 2 millones de pesos. Lo cual carece de todo sentido. Pero eso se hizo en Perú. Perú dijeron, mira, aquí está toda su plata, usted ha ahorrado 80 millones, listo. Si usted quiere, puede retirar el 95% de la plata. Entonces, todos estarán visualizando cuál es el gran problema. Si yo te paso el 95% de los 80 millones, ¿qué va a pasar? La gente se compraba autos caros, se gastaba la plata. ¿Cómo lo invierten? Al final del año te queda el 5%, entonces tu pensión va a ser mugrosa, 10 lucas. ¿Sí? Listo, entonces como tú ahora tienes una pensión mugrosa, ¿quién tiene que pagar los platos rotos? El Estado. El Estado. Y entonces, ya, pero si el Estado tiene plata, sí, pues, pero deja de construir puentes, de hacer hospitales, de mejorar la educación, etcétera, etcétera, si el presupuesto no es ilimitado. ¿Se entiende? Entonces, una medida totalmente ridícula que tomaron en Perú. Pero otra gente dijo, no, yo la invierto. Bueno, ya yo la voy a invertir en departamentos. Que departamentos eso es una súper buena inversión. Lo cual es ilógico que si fuera una súper inversión, la FP ya lo harían. ¿Se entiende? Tienen unos límites la FP para invertir en real estate, pero cuando pueden lo hacen y son mucho más eficientes. Porque, por ejemplo, en vez de comprar un departamento de un edificio, compran el edificio completo.
en vez de que si no te paga el arrendatario lo tengo que echar legalmente y eso podría tomar hasta 7 meses a que entren los carabineros y boten la puerta, tú le pones una llave de hotel. Y dice, mira, si no me paga el arriendo te corto la entrada a la casa. Chao. ¿Qué va a hacer? Y además no te voy a cobrar los gastos comunes, porque como todo el edificio es mío, yo pago y se lo incluyo todo en el arriendo. Hay una eficiencia, una economía de escala importante. Las compañías de seguro y la AFP ya están pensando en eso, edificio completo de arriendo con llave de hotel. Listo. Mucho más eficiente. Entonces, si eso fuese tan buen negocio, ya se hubiera explorado. Insisto que se están dando más espacio para ir. Yo diría que hace unos 3 o 4 años, como a finales del 2016, se orientó a que los fondos puedan invertir más en estas inversiones alternativas, ¿sí? Pero ya está, pero no es así como que sea el mejor negocio del mundo, porque además para poder arrendar esta casa o el departamento que tú compras con casi los 80 millones, ¿qué necesito? Un arrendatario. Listo. Y si todos compraron departamento, ¿qué necesita el departamento para vivir? Nadie. Nadie. ¿Se entiende? Entonces, como dijeron, ya tengo el departamento, sí, pues, pero para eso necesito demanda, eso es básico en economía. Entonces, nadie quiere porque todos hicieron lo mismo que yo. Chao, pésimo el negocio. Entonces, la rentabilidad cayó mucho. ¿Se entiende? Entonces, como esto hay que dejarlo a los expertos y vamos a mostrar cómo son los datos en el mundo. ¿Sí? Entonces, en este caso, en la pensión, fíjense que tú puedes tener de las bonificaciones que te da el Estado, del APB y del ahorro obligatorio. Entonces el obligatorio te daba los 80 millones. Después, el APB era el 2%, ahí lo que teníamos era otra tasa de rentabilidad, el 0,25, y solo hacía APB por 240 periodos. Y el Estado se ponía con un 15% extra, por eso lo multiplica por 1,15. ¿Sí? Y entonces iba a conseguir 6 millones de esos ahorros que hacía mensualmente de 16.000 pesos. En consecuencia, tendrá 86 millones. ¿Sí? Después entonces te decían P. ¿Cuánto podría obtener como tasa de reemplazo? Siempre eso es lo que hay que ver de acuerdo a la opción 1, que era el retiro programado por 20 años. Entonces decíamos, mira, 86 tengo ahorrado y eso debe ser igual al valor presente durante 240 meses. Ahí está la pensión. ¿Sí? Eso como porcentaje de los 800 es 63,2 y parece ser bueno. Me parece que hoy en día obtener 505 con 86 millones en la cuenta es difícil. ¿Sí? Yo les dije 400 con 80. Entonces, porque es difícil que la AFP además te continúen teniendo rentabilidades de 0,3% mensual, que no es tampoco una super rentabilidad, es menos que lo han tenido históricamente, pero las perspectivas hacia el futuro son más malas, hacia tasas negativas. Entonces, una de las razones de por qué el sistema no llega a producir tasas de reemplazo del 70% es porque la AFP ya no pueden invertir más. O sea, ¿dónde? No, es que tiene que haber algo mejor, sí, pero ¿dónde? Díganme dónde y hacia allá vamos. O sea, la gente dice, no, renten más, pero eso no es mágico. ¿Dónde encuentro una inversión que produzca con exactamente el mismo riesgo? Porque claro, si le voy a prestar plata a la Polar, o a Uber, o a LAN en este momento, los bonos de LAN pagan 23% de tasa al año. Seguro, pero el que invertiría en una empresa que va a quebrar, imagínate un fondo de pensiones que después tenga unos aviones. ¿Qué hago con los aviones? No, es que quebró la empresa, liquidaron y a mí me tocó quedarme con 3 aviones. No sirve eso, el avión parado es puros gastos, va a perder más todavía. O sea, la rentabilidad va a ser más negativa. ¿Se entiende? Entonces es difícil que las condiciones actuales del mundo vayan hacia otras partes. Entonces, cuando se habla de que si ganan, las AFP ganan, si pierden, las personas pierden, no es del todo exacto. No es del todo exacto, porque imaginen, ahora que ya conocen el monto de pensión, lo voy a volver a dibujar en la pizarra. Voy a guardar esta y borrar la siguiente. Entonces, miren, este es el multifondo A de cualquier AFP, AFPX. ¿Sí? ¿Qué tendrá en su activo el multifondo? La plata y las inversiones. Ya, o sea, bonos y acciones. Digamos, para hacerlo simple. ¿Sí? Si alguien
no sabe lo que es un bono o una acción, digamos que un bono es más o menos un préstamo que se transa públicamente y la acción es un papelito o quizás no hay papelito, pero que te da un porcentaje de propiedad sobre la empresa. ¿Sí? Por el otro lado, en los pasivos del multifondo, ¿qué hay? ¿Cuál creen que es el pasivo del multifondo? Las deudas que se tienen con los cotizantes. Eso es, las pensiones prometidas. ¿Sí? Si están pensionados, si no, o el ahorro acumulado. ¿Se entiende? Entonces, el fondo de pensiones sí tiene un mínimo de patrimonio. Voy a hacer acá abajo una línea. Patrimonio. Pero tiene un patrimonio mínimo de 20 UF por cotizante. Profe, ¿qué pasaría si es que una AFP quiebra? Quiebra nomás. Los cotizantes se van a otra parte. Pero es que nunca se ha llegado a eso, porque para eso está el patrimonio mínimo. O sea, obviamente han existido muchas más AFP y sí un par ha quebrado, pero no quiebra el multifondo. Eso es lo que quiero decir. Porque la AFP tiene un patrimonio que es, quizás realmente es de la AFP, no es del multifondo. Pero tiene esos 20 porque dice, mira, si el sistema le va muy mal, entonces todos pierden. Ahí no hay problema. Entonces fíjense que este cálculo dice, mira, el promedio, que el sistema rentó, invento, 3% el año pasado. Entonces tú eres Habitat, estás por acá, tú eres, o sea, invento, Cuprum, estás por acá, eres AFP Capital, eres Provida, no sé. Está con más o menos rentabilidad que el 3%. ¿Se entiende? Entonces el sistema tiene una metodología de compensación. Dice, si tú rentas demasiado menos que el sistema, entonces la FP tendría que compensarte con su propio patrimonio. Pero si este promedio fuera menos 3%, porque todo el mundo se está desmoronando, todas perdieron. Era inevitable. Entonces, por eso que en los fondos de pensión hay algo que se conoce como herding, el efecto manada. Si tú hiciste las mejores invenciones, pero son distintas a las de otro AFP, por ejemplo, digamos aquí Habitat. Habitat le fue muy bien. Listo. ¿Qué pasa? Los bonos y acciones valen más. Por lo tanto, ¿qué va a aumentar en el multifondo? El pasivo. Así que la AFP no gana nada cuando ellos rentan mucho. Entonces, perfecto, pero los cotizantes están mejor, esto podría traer más cotizantes, etc. Lo que pasa es que cuando a ti te vaya mal y tú seas Cuprum o Provida, entonces si te fue demasiado mal comparado con el sistema, tienes que sacar de tu propio patrimonio. Y si no tienes al menos 20 unidades de fomento por cada cotizante, entonces te van a poner a liquidar. ¿Sí? Hace mucho tiempo no pasa en Chile, pero durante los años 90 se liquidaron un par de FP porque no podían cumplir con este patrimonio mínimo. Entonces, ¿qué dicen? Mira, ¿qué está comprando la más grande? Habitat ahora, por muchos años Provida, está comprando acciones de la Polar. Ya listo, todos compramos la Polar. Efecto manada. ¿Se entiende? Porque así no vamos a estar allá, vamos a estar aquí. Y todos salimos en torno al promedio. Entonces, si estamos en torno al promedio y fallamos todo igual y se protegen. Profe, ¿eso no podría ser considerado colusión de alguna manera? No. O sea, porque no es malo per se. Podría ser que como todas compran lo mismo, entonces eso genera más demanda por el papel y suban las acciones, los bonos de esa empresa. ¿Sí? Tiene este efecto de que, aparte, no es que ellas estén coludidas, porque saber qué va a comprar la FP es información privilegiada en los mercados financieros, por lo tanto eso es ilegal. Entonces ellos no saben. Lo que pasa es que tratan de hacer su ingeniería inversa o miran los estados financieros un trimestre después donde te muestran todos los activos que tienen y compran lo mismo. Entonces, en el peor de los casos, está atrasado 3 meses. ¿Entiendes? Pero hay información pública. Vicente. ¿Eso no genera un problema en que al final todos siguen a una, no sé, por ejemplo, todos siguen a Habitat
Ajá. pero Habitat puede tomar malas decisiones o podrían haber mejores decisiones. Sí, es cierto. Sí. Si aquí no es perfecto, eso puede ser un problema grande del sistema. Pero el herding ocurre en Chile y ocurre en todo el resto de los países del mundo. ¿Entiendes? Todos los que tengan este sistema de si te va bien, el cotizante gana, pero si te va muy mal, restitúyele con parte de tu patrimonio, tienden a que medidas de límite central, pues todos tienden a ponerse en torno al promedio para no ser mucho mejor ni mucho peor, porque en el fondo además tiene un problema del sesgo del ganador. Si tú eres la mejor, el próximo año quieren que seas la mejor y que seas la mejor. Entonces, cada año te es más complejo mantener el estándar que marcaste el año anterior. Entonces, si tú estás ahí en el promedio nomás, cualquier cosa. ¿Alguien iba a preguntar algo, perdón? Sí, Felipe. yo tenía entendido también que el 1% como de todos los fondos, creo que es algo que se llamaba como el encaje. Sí. Ahí ganaban la AFP si es que rentaban. No. Como que eso se iba a las utilidades. No, porque mira, la FP, ahora veamos la FP, voy a poner otro color. La FP va a tener un estado financiero separado. Entonces, el balance de la FP es cualquier cosa, es mucho más chico que el multifondo. Es, mira, tengo estas 3 oficinas y chao, y tengo unos inventarios y listo. Cuentas por cobrar, quizás es lo más que tiene la FP. Entonces, tu estado de resultado es lo importante. El estado de resultado de la FP dice ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que tiene la FP? El margen, lo que Las cobran por... cotizaciones. Ya. No las cotizaciones, ojo, porque es administradora de fondos de pensiones. Si tú llamas a una corredora de bolsa, ¿qué te cobra la corredora de bolsa para comprar y vender acciones? Comisión. Comisión, listo. Ingresos por comisiones. Entonces, ¿a dónde provienen tus comisiones? Ingreso por comisiones va a ser, digamos, depende, ahora lo vamos a mostrar en Compara FP, pero el 1% del sueldo. Entonces, fíjense que si el fondo sube o baja, da lo mismo para los ingresos del FP porque le cobra sobre el sueldo. Entonces, mientras la persona siga trabajando, la FP va a recibir su ingreso. Y entonces, sus mayores egresos, sus gastos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los mayores gastos de una FP? Remuneraciones. Listo. Y eso más o menos te da la utilidad. Ups, la embarré. No. Perdón. Ya, pero esa era la idea. La utilidad proviene de los ingresos que obtuvo y los gastos que pagó a las personas. Entonces, mira, yo tengo estos analistas, estas oficinas, listo. Esos son nuestros gastos y esos son nuestros ingresos. Entonces, el fondo de pensiones es una entidad separada de la FP. Entonces dice, ¿por qué me siguen cobrando si pierde plata? Sí, pero es que ¿está perdiendo todo el mundo o estás perdiendo tú solo? Si solo tu AFP está perdiendo, entonces el sistema va a obligarlo a compensar. Para eso está la super de pensiones. Pero en realidad tus ingresos provienen del sueldo. Y cuando las personas quedan cesantes, que otro mito, que dicen, no, la AFP me empieza a sacar plata de mi fondo, es falso. La ley dice que la pensión, si tú estás cesante, entonces la administradora del fondo de pensión, la AFP, no puede sacar la plata de ahí. ¿Sí? Tiene que administrarla gratis. ¿Por qué? Porque eres uno dentro de 2 millones, 3 millones de cotizantes, entonces igual administra el fondo de la misma forma sin cobrarle a la persona que está cesante. ¿Se entiende? Profe, hay algo que no entiendo. Claro. Que, ¿por qué pasa que si una persona ya ahorró por X cantidad de tiempo después del estallido social y ahora con el tema del coronavirus, su pensión tiende a bajar? Por ejemplo, a mi mamá le pasó que el otro día se metió al sistema y simuló, y antes tenía como 600.000 pesos que iba a ser su pensión y ahora son como 400. Es que el fondo bajó. ¿Y O no sea, debería como respetarse el ahorro que ya tenía? No, es que, por ejemplo, invento, tenía 130 millones antes.
Y ahora ¿Ya? se cayeron todos, y no sé en qué fondo está, pero ahora tiene 100 millones o tiene 90 millones, que esos son vaivenes del mercado, ahora tiene una pensión más mala. Entonces, por eso que, y lo vamos a mostrar ahora, hay ciertas empresas como Felices y Forrados que dicen no muévase al A y muévase al E ahora, porque si ella hubiera estado en el E, no puede caer 20 o 30%. Si cae, cae 2, cae 3%. Pero lo que estamos tratando de decir es que si eso le pasa a toda la AFP, era inevitable. Si solo le pasó a la AFP de tu mamá y no al resto de la AFP, entonces el Estado, la Superintendencia de Pensiones, lo hubiera obligado a sacar parte de su patrimonio y restituirle el ahorro. ¿Entiendes? Pero no hay ninguna inversión en el mundo, en cualquier país del mundo, que te pueda garantizar que vaya a rentar algo. Entonces, tú dices, bueno, si hay ahorrado 80 millones, ¿nunca puede bajar? No, no es cierto. Podría bajar mucho. Ya, gracias. Entonces, miren, pongamos los números y después vamos a ir a las estadísticas para salir al break. Entonces, tasa de reemplazo que te decían 63%. Me parece que es un poco alta comparado con un monto ahorrado de 86 millones en la realidad, pero era lo que nos dan los números. Después te decía, mira, C, ¿cuánto recibiría si fuera una renta vitalicia inmediata? Bueno, una renta vitalicia son infinitos periodos, pues entonces en vez de ocupar la fórmula de la anualidad, lo quería ocupar en la fórmula de la perpetuidad, con los mismos 86 millones. Y aquí hay que aplicar la lógica. Si yo divido la torta, fíjense que aquí el pozo es de 86 millones, yo tengo la torta y la divido en 50 pedazos, 240 pedazos, o la divido en infinitos pedazos, ¿en qué caso te va a dar una mejor pensión? ¿En retiro programado o en renta vitalicia? En el programado. Retiro programado. Retiro programado. Por eso que, fíjense, ustedes tienen dos pensiones, una que es 505, otra que es 259. ¿Cuál prefieren recibir? Piénsenlo bien. ¿Retiro programado o renta vitalicia? Retiro programado. Porque les da 505, eso es intuitivo, está bien, pero eso te van Pero a ¿qué pagar pasa si por... se acaba? Eso es. Te la van a dar por 20 años, y si yo no me muero a los 20 años, ¿qué hago? Cagar. Bueno, podría ser cercano a eso, pero te pasa a la pensión mínima que paga el Estado. O sea que fíjense que no es solamente de capitalización individual, es súper justo cuando se dice eso, el Estado se pone con plata y se pone con harta plata, no es poca plata. Entonces, imagínense que para mantener la pensión mínima en valor presente es más o menos 33, 35 millones. Entonces, por cada persona que tiene la pensión mínima o que se le acabó el retiro programado, se va a ir en esas condiciones. Estamos simplificando la realidad, o sea, esto si vamos a los detalles, la ley, etcétera, obviamente tiene otros matices, pero estamos tratando de acotar la realidad. Entonces, podría ser que la persona quiera decir, yo quiero 505, no 259. Sí, pero en algún momento, a los 85 años, no quieres pasar de 505 a 170. Entonces, quizás prefieres tener 260 durante toda la vida. Entonces, le diría que los que más hay son retiros programados. O sea, del total de personas pensionadas, la mayor parte de la gente tiene retiros programados. De las nuevas pensiones, en los últimos 3 o 4 años, lo que más hay es renta vitalicia. ¿Por qué razón? Porque la gente vive cada vez más. Como es más incierto su futuro, prefiere que una compañía de seguros le asegure literalmente que le va a pagar esto al infinito y más allá, y si vive hasta los 100, si vive hasta los 120, que le siga pagando esos 259, 202. Profe, ¿y qué pasa a la plata que me sobra cuando me muero? Se dona, o sea, no se dona, se hereda. Ya, Y si ahí es aplica la ley de vitalicia, donaciones, perdón, si Felipe. es renta vitalicia y yo me muero antes de que se gaste toda mi plata. Ahí queda para dentro de la compañía de seguro y queda en el otro La caso. gracia del seguro. Claro, esa es como que el seguro va a pagar la diferencia, ¿se entiende? Por eso tiene que ser una compañía de seguro. Porque las compañías de seguro al mismo tiempo también se reaseguran. Dicen, mira, por ejemplo, emiten unos bonos que se llaman los bonos de longevidad.
Un bono de longevidad dice, mira, yo te voy a pagar los cupones si la persona vive hasta la edad estimada, digamos 89 años. Si la persona vive más que los 89, entonces te dejo de pagar los cupones y la plata que había ocupado para pagar a los acreedores, ahora le pago la pensión a la persona. Y entonces eso como que distribuye los riesgos, ¿sí? O las otras cosas que se están proponiendo en Europa, por ejemplo, es hacer que los papás, por ejemplo, vivan de las cotizaciones de los hijos. Entonces como que se va a traspasar transgeneracionalmente el problema de las pensiones, ¿sí? Hay muchas sofisticaciones, podríamos extendernos mucho. En mi tema de investigación, me encanta. Volvamos a los números, ¿sí? D. ¿Cuánto recibiría en el primer pago del retiro programado por su retiro mensual de acuerdo a la opción 3? O sea, una renta temporal con renta vitalicia diferida. ¿Qué dijimos acá? Mira, una parte de la plata, el 40% la destina a que te dé un retiro programado y el 60% lo difieres, 10 años te decía aquí, para que te dé una renta vitalicia en el futuro. Entonces lo que había que hacer era, fíjense que aquí todo es entender el problema, el cálculo matemático es simple. Por eso los que me preguntan ayer, no hemos pasado la materia de pensiones. La materia de pensiones es discutir que por qué sube la tasa de reemplazo, que los factores, que qué ha pasado en el resto del mundo. No es un problema de matemáticas financieras que ahí tengo que saber dónde colocar los números y qué me están pensando. Necesito la plata ahora, necesito la plata en el futuro. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos? Mira, de los 86 millones que tenía, destino 40% al retiro programado. ¿Listo? Y vuelvo a hacer la fórmula de la anualidad. 10 años, eso sí, porque el enunciado te decía que va a diferir estos 10 años. Listo. Entonces, la pensión en retiro programado le da 3,43. Listo. Y la letra E te preguntaba la segunda parte de eso. La E te decía, ¿cuánto recibe en el primer pago de la renta vitalicia cuando difiere esto? Entonces, lo que uno tenía que decir es, de los 86, el 60% restante era 51. Como eso lo voy a diferir 10 años en valor futuro, entonces calculo el valor futuro de esos 51. Te va a dar 74. Y luego con esos 74 aplico la misma ecuación que utilizábamos antes, que era la pensión mensual de 0,3%, y eso producía una renta vitalicia de 222. Entonces, fíjense que la persona quedaba por 10 años con 343 y los siguientes infinitos años lo obtenía 222. ¿Sí? F. ¿Cuánto sería el primer pago por el retiro mensual de acuerdo con renta vitalicia inmediata con retiro programado? Aquí dijimos combino los dos pagos en uno solo. Entonces ya teníamos más o menos los cálculos. ¿Sí? Teníamos el cálculo de lo que se haría del 40% que distribuía. Entonces diríamos, el retiro programado genera una jubilación de 343, porque eran los mismos 10 años. El restante te produciría una renta vitalicia de, aplico la misma fórmula, el valor presenta perpetuidad, y despejo la cuota, te da 155. Entonces la suma entre los 343 y los 155 es lo que te va a quedar. ¿Sí? Y entonces G, te decía, ¿en cuántos puntos porcentuales empeora la tasa de reemplazo del cotizante cuando se pensiona según la opción 4 y se agota la parte de la AFP, en el fondo el retiro programado? Entonces aquí no había que hacer más cálculos, tú tenías que decir, mira, yo recibo 4,98. Cuando se agote la plata que va a la AFP, los 343, voy a pasar a 155. Entonces, 155 sobre los 800 va a ser una tasa de reemplazo de 69. Los 4,98 eran una tasa de reemplazo de 62, por lo tanto la diferencia entre ambas va a ser 42,92 puntos porcentuales. ¿Sí? Y eso contestaba. Entonces fíjense que en términos de extensión es corto, pero a mí me parece que es, insisto, milla extra o titánico porque es difícil de entender el problema. No estamos yendo a las preguntas cualitativas que estamos desarrollando ahora. Acuérdense que ya con vista en próximas evaluaciones. Finanza 1 es un curso 30% cualitativo, mucho más que las contabilidades. Finanzas 2 es 60% cualitativo. Entonces, la mayor parte de la discusión es por qué las pensiones podrían ser malas, etcétera, y después calcúlelas. Calcúlelas quizás es una parte menos significativa. ¿Sí? O sea, tiene un porcentaje importante, pero
a medida que avanza el curso va más a discutir, menos a calcular los números que algo quizás más operativo, más al menos en el organigrama de la empresa de los niveles más abajo. Aquí uno tiene que entender el panorama completo. ¿Sí? Entonces, mire. Voy a web curso, a compartir el web curso, porque en la semana de matemáticas financieras hay muchos archivos. Entonces nosotros vamos a revisar algunos introductoriamente, después ahí ustedes tienen datos para justificar discusiones que se den en las comidas familiares, etcétera. Ya tienen al menos un background, tienen un marco conceptual, digamos, un bagaje sobre qué cosas son ciertas y qué cosas no son ciertas, pero tampoco quiero que me crean a mí a ciencia cierta, quiero que vayan a los datos oficiales de entidades como la OSDE o alguna otra entidad, digamos, internacional. ¿Sí? Entonces, mira, en nuestra semana de Finanza 1 tenemos ya, aquí está, la clase. Ajá. ¿El break? No, vamos a ir al break. Terminamos esto y vamos al break. Ya. Entonces, tenemos lo que dice el profesor Schmidt-Hebel de la Católica. Entonces es una presentación que obtiene los datos fundamentalmente de la OSDE. ¿Sí? Entonces, fíjense. Ciertas cosas que las personas dicen que en realidad en el fondo son injustas, ¿no? Que la FP roba, etcétera. Miren, es una presentación larga. Yo voy a ir a ciertos datos. ¿Sí? Entonces, voy a ir a cosas importantes. ¿Qué cosa te importa las tasas de reemplazo, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, miren esto en el mundo. Cosas que uno sí le puede echar la culpa a la FP. La FP ha rentado muy poco. Ya, ¿alguien podría decir que la FP de Chile han rentado muy poco? No, ¿Hay alguien que haya rentado más que las de Chile en el mundo? ninguna. Listo. Eso es lo que se tiene que decir. ¿Entiendes? No, es que, mira, podríamos tener mejores pensiones seguro, pero lo único que les puedo decir es rentabilidad y las chilenas son las más rentables de todo el mundo. Y además son las más rentables y no con el mayor riesgo, lo que es otra ventaja. ¿Entiendes? Porque si yo le meto mucho riesgo, obviamente podría obtener cualquier cosa. Esto está Esos datos son hasta el 2011, ¿no? 2011, pero por eso que yo le subí el 2018, mandamos el semestre pasado a comprar el dato de la OSD hasta 2018 y ahí podría haber una variación, pero al menos basado en la data de los primeros 10 años de los sistemas de multifondos en Chile, no había nadie en el mundo que lo hubiera hecho mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, esto está en términos reales, o sea, le estoy quitando la inflación, fíjense que en promedio han rentado 5% más inflación, variedad de fichas, ¿sí? Por ejemplo, el promedio del mundo era 0,1%, para que se hagan una idea. Pero España, Inglaterra, Estados Unidos, negativo. Mucho es loco. Ellos perdían plata en la, O rentaban 1%, pero la inflación era 2%. Entonces, en términos reales, pierden plata. ¿Sí? Datos, no que yo creo que no. Este es dato de la OSD, con otro timing, etcétera, pero me parece que es una presentación súper clara de las cosas que a uno le importa. Entonces, que 500.000 pesos es muy malo para alguien, ¿sí? Tasa de reemplazo, nada de andar hablando del número, porcentaje. Entonces, fíjense, Chile tiene tasas de reemplazo que están entre medio de todo el mundo, ¿sí? Pero fíjense que en promedio es 60. Eso es más cerca de 60, de 70 para los hombres, mucho más bajo, diría que un 55% más o menos para las mujeres. Pero hay países que están harto más mal. Miren Irlanda, México, Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Inglaterra, Corea, etc. ¿Sí? Entonces, miren, ¿quién es el que tiene la mejor tasa de reemplazo del mundo? Grecia. Grecia. Pero Grecia está en la... Eso quiero decir. ¿Se entiende? Es obvio que tú puedes pagar las pensiones que se te ocurra, pero ¿de dónde sacaste esa plata? No pagando tu deuda externa. ¿Entiendes? Islandia, Sí, el bueno. país más golpeado de la crisis subprime en todo el mundo, 100% de tasa de reemplazo. Eso en el largo plazo es imposible. O sea, los responsables aquí recién parten en Holanda.
¿sí? Pero en Holanda hay mucho más cotización, hay muchas más otras cosas. Entonces yo podría prometer lo que sea, po. Italia, Portugal, todos los PIGS, los países muy golpeados hace 10 años con la crisis de la deuda soberana, bueno, pueden prometer lo que quieran, pues Irlanda ya tuvo que empezar a cortar las cosas a la mitad, España también tuvo que decir ya las pensiones a la mitad y listo. Si no, no da, pues no pueden aguantar así persistentemente, ¿se entiende? Entonces este es data 2011, pero esos países tuvieron que decir, ya chao, si no se puede pagar esta cantidad. Es ridículo, porque aparte la gente aquí quiere trabajar en Grecia o no. No. No, po, porque pensionados ganan más plata po, y no trabajan, pues es más fácil todo, pues entonces es ilógico que las tasas de reemplazo sean mayores de 100%, si no nadie va a trabajar, y eso es lo que le pasa a Europa, se invierte la pirámide poblacional. Al final los que están trabajando contribuyen menos que todos los que están jubilados, porque los que están jubilados son muchos más, porque viven más años, etcétera, y porque nadie quiere trabajar en el fondo. ¿Se entiende? Entonces ahí hay dos parámetros que uno querría ver de detalle, ¿sí? Después ya tiene experiencias de cuáles son las edades de jubilación, pues, pero fíjense que nosotros tenemos para mujeres y para hombres, Chile está en el promedio para hombres, pero está en el rango más bajo posible para mujeres. Estamos mal, por eso que las pensiones de las mujeres son más malas. ¿Se entiende? Y ahí hay una serie de datos como de las preguntas clásicas. Esta presentación la hizo Claude Schmidhevel como para responder preguntas que se hacían hace 8 años y todavía, bueno, los datos los tiene de hace 8 años, pero yo creo que la presentación es como de hace 5 años. Pero más o menos lo que ronda es lo mismo, o sea, no hemos aprendido mucho. Fíjense que, ¿cuánto me cobran los fondos de pensiones por administrar la plata? En promedio en el mundo 0,85. En promedio en Chile 0,65. O sea, estamos debajo del promedio. En Serbia son caros, 3,79. ¿Sí? En Dinamarca son baratos, 0,09. Pero, por ejemplo, entonces esa es una cosa inútil para mejorar las pensiones, cobrar menos comisión. Por eso que si uno va a la página de modelo, etcétera, lo que va a ver es que te dice mejore su sueldo, no mejore su pensión, porque menores comisiones no producen mejores pensiones. Por el contrario, quizás producen peores pensiones, porque como tengo menos ingresos, quizás contrato analistas más malos que hacen peores decisiones de inversión y por lo tanto el fondo termina rentando menos. ¿Se entiende? Además, si alguien ha invertido en un fondo mutuo, en una acción o ha contratado una corredora de bolsa, 0,65% es bajo. Eso es lo que te cobra por comprar la acción. Y por salir de la acción, otro 0,65. Entonces, al menos el doble. Y les diría que mientras más rápida sea la corredora, es malo. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a encontrar aquí? Van a ver, fondo mutuo, yo puse cualquier fondo mutuo, el primero que encontré en Google, y dije, mira, para que vean las comisiones que se pagan y lo comparen contra otra persona que administre ahorros, otro tipo de ahorros. ¿Sí? Tengo el documento de la super de pensiones de la estrategia de Felices y Forrados, que decía vaya de la a le, de le a la, etc. Ya, ahí la super de pensiones, no yo, la super de pensiones prueba que esa estrategia es una estupidez. ¿Sí? Que en promedio tienen más riesgo y rentan menos, o sea que un asco por donde se mire. ¿Sí? La super de pensiones prueba eso. Después lo que decíamos, hacia dónde van los activos alternativos, también está el documento de la super de pensiones con esa reforma que era el 2017. Y si quieren mirar todo el resto de los datos de los países del mundo, está el Pension at a Glance del 2017, era el último que tenían publicado, y como el resumen de pensiones del mundo del 2018 que tenían, el de la OECD. Entonces, al comparar un sistema de capitalización individual, lo que no te ocurre es esto, lo que le pasa a los sistemas de reparto del mundo. Si tú tienes 100 millones, entonces tú podrías decir, listo, los 100 millones me da una pensión de tanto y listo, hay 100 millones. Lo que le pasa a un sistema de reparto que promete pagar pensiones en el mundo es que dice ya, yo prometí pagar pensiones en valor presente que valen 500 millones, pero en los activos solamente tengo 100 o 200 o 300 o 400, entonces están subfondeados. Entonces, fíjense, lo que aparece aquí es el porcentaje que tienen los estados en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Connecticut, 44%, es decir, si debe 100 en pensiones, tiene $44 para pagar las pensiones.
¿sí? Florida tiene el 79%. Entonces, fíjense que de todos, solo hay 3 en verde, que casi podrían pagar. New York, Washington, D.C., y casi que uno deja de contar. Fíjense que los que están en rojo es que tienen menos de la mitad de la plata que prometen. Illinois. Illinois es de uno de los que está más complicado. Chicago particularmente Illinois, ¿sí? Kentucky, Connecticut, ¿sí? New Jersey, tienen 30%. Eso le pasa a los sistemas de reparto, prometen cualquier cosa y actualizan el pasivo una tasa que no es lo que renta realmente el activo, y entonces se empieza a producir una diferencia brutal entre que debo 100 y tengo 50. Bueno, el patrimonio es negativo, pues si lo quieren ver en la idea de la empresa, el patrimonio es negativo. Y obviamente eso termina haciendo que en algún momento no se puedan pagar las pensiones. Entonces quizá es más sincero decir que voy a pagar pensiones mucho más bajas desde un inicio, porque mis portfolio manager no lo pueden hacer mejor que porque el mundo está así, a que sea de otra forma. ¿Sí? Ahí tienen harto material para, insisto que eso me parece que es para la discusión. Y con esto vamos a irnos al break y volvemos a hacer el caso. Profe, una pregunta. ¿Cómo se, o sea, yo no podría alargar como la edad de jubilación nomás? ¿Cuál es el problema de eso? No, O sea, ¿por qué tenemos tan bajas mujeres y no llega y se dice que sea más? bueno, es así de simple, vos es tonto tener la baja. Pero la mejor propuesta es empatarla al tiro. Ya, claro. Pero es que, ¿por qué no se ha cambiado? Porque se dice, mira, es que las mujeres podrían pensionarse después voluntariamente, esa es la edad mínima, no es que te obliguen a jubilarte a los 60. Entonces, si tú quieres, podrías seguir trabajando. Pero intenten preguntarle a una persona que esté cerca de la edad de jubilación, 58, si quiere trabajar 10 años más. Ya, Van a ver que hay como resistencia. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está la rentabilidad real de todos los multifondos. La página que fui es Compara FP, te muestra la data que proviene de la super de pensión. Obviamente, menos 4% en un solo mes es un asco. Estamos en una crisis financiera que podría ser más cara que la crisis subprime. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a mirar es el promedio, para que sea algo más largo. Entonces, fíjense, el fondo A, el que más ha rentado. Modelo salió después, el 2010, y AFP1 es más nueva todavía, apareció hace 2 años, si no me equivoco, 1 año y medio. Entonces, no está para la data desde el promedio, desde el principio de que se inventaron los multifondos. Antes del 2002, desde el 82, solo existía un fondo, el balanceado, que sería equivalente al C. Pero fíjense que la rentabilidad real ha sido de casi 7%, que era lo que yo decía en el A. Ha sido más baja en el B. ¿Sí? Ha sido más baja en el C, en el D, voy a ir al E directamente, pero fíjense que en todos Habitat es la más rentable. Entonces uno se cuestiona, y bueno, ¿y por qué no están todos en Habitat? Ah, no, es que mira, hay otros factores que quiere mirar la gente. Por ejemplo, las comisiones, que arriba cambio a ranking de comisiones. ¿Sí? Entonces uno dice, ah, ya, pues, pero Habitat no es la que cobra más caro, pues está en el promedio y quizás del promedio para abajo. Ah, pero estas son las de ahora. Ah, ya no sé, a ver cómo era hace 4 años. También está más bajo. Entonces, es más barata por administración y es la más rentable en el promedio en la historia. Quizá una decisión ilógica, irracional de parte de las personas, pero quizá hay otras cosas, porque por ejemplo, miren, Provida es la más cara, y si voy al ranking de rentabilidad, pongamos el promedio, Provida está al medio en el fondo A. Si voy al fondo C, por ejemplo, Provida está última, y si voy al fondo E, Provida está penúltima. O sea, Provida parece que ser menos rentable y más cara. ¿Por qué la gente iría a SFP? Bueno, ranking de índice de calidad de servicio de atención. Provida, la mejor atención posible. ¿Sí? Podemos cambiar los meses, etcétera, pero en el fondo esos son los 3 parámetros que miran las personas. Que si tú vas, Provida es la que tiene más sucursales, que tiene más personal para atenderte, que invierte más en ir a regiones y explicarle a los trabajadores y juntarse, etc. Bueno, por esa razón tiene un índice de calidad de servicio de atención
mucho más alto. Modelo y Plan Vital, que son las más baratas en comisiones, lo que dijeron es vamos a cerrar todas las sucursales y te atendemos por Facebook. No, ya. Entonces ahí la Superdimensión dijo, no, hay un límite. Puedes tener pocas sucursales para disminuir el costo de administración, pero la gente que está pensionada no quiere que le hables por Facebook. Tiene que haber una sucursal. Entonces, Modelo tiene 2 sucursales en todo Santiago. Costo al mínimo para traspasar eso como menores comisiones a las personas que cotizan. Pero tiene que haber algo que te pueda decir, mira, estos son tus pensiones, por qué pasa esto, etcétera. La gente quiere que le den esa información. ¿Sí? Y entonces ahí comparamos más o menos todo el sistema. ¿Dudas? ¿No? Creo que contesté todas las interrogantes que fueron planteando. Si no, vayamos al break y quizás a la vuelta se acuerdan algo más. Si no, vamos al break y volvemos a hacer el caso de Stedman Place para cerrar la clase hoy día. ¿Alguien preguntó? Felipe. Podríamos terminar eso sí, el segundo bloque a la hora, porque después tenemos control algunos de econometría. Entonces estamos justos con el tiempo. Perfecto. Volvemos a las 10:30. Nos vemos.